Una vez más los saludamos. Gracias por unirse a la programación del país invitado de honor en la Filbo 2021. Suecia es y seguirá siendo un socio sostenible para Colombia. Por esto nos encanta tenerlos con nosotros hoy en el evento ABBA. Gracias por la música. Su legado traspasó fronteras y le enseñó al mundo de la música pop cómo se crean himnos inmortales que siempre estarán en la memoria de generaciones enteras. Sin más preámbulos, demos inicio a este espacio a cargo del escritor y melómano Jacobo Selnick. Gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias a la Embajada de Suecia por la invitación a participar de este evento sobre el grupo ABBA y a la Feria del Libro y a todos los que nos acompañan hoy. ABBA es uno de los grupos, a mi modo de ver, más interesantes que ha dejado la historia del pop desde los Beatles en adelante, y me atrevería a decir que casi al nivel en muchos momentos de los Beatles, por cómo se dio su historia, su evolución y sobre todo su impacto a nivel mundial. No deja de sorprender que una agrupación, como fue el caso de ABBA, una agrupación sueca, haya logrado romper las fronteras de la manera como ellos lo hicieron para conquistar literalmente cada rincón del planeta con su música. Y como todos los procesos en la historia de la música están asociados a un contexto y a una serie de situaciones que fueron determinantes para que esto sucediera, pues no podemos dejar de un lado que Suecia, por ser un país, digamos, geográficamente cercano al Reino Unido, pues no estuvo ajeno a toda la influencia de la invasión británica que se empezó a gestar a partir del lanzamiento de Love Me Do en octubre de 1962. Y así como Love Me Do impactó muchísimo en Inglaterra y en todo el Reino Unido y a lo largo de Europa y por supuesto del mundo, pues Suecia no fue un país ajeno al impacto de la música de los Beatles. Y allí es donde aparecen dos personajes que serán fundamentales en la historia de ABBA: Björn Ulvaeus y Benny Andersson, que siendo muy jóvenes en su natal Suecia, se interesaron por la música. Eh, la música eh, principalmente británica, pop británica, que de alguna manera sonaba muchísimo en la radio sueca, y pues como cualquier muchacho de su generación, adolescentes, pues empezaron a tener intereses por explorar el mundo de la música. Es así como Björn, muy joven, a los 17 años, entra a ser parte de una banda de skiffle. Skiffle es un ritmo que, si ustedes recuerdan el origen anterior a los Beatles, se van a dar cuenta que el skiffle era como un tipo de rock and roll primitivo que se hacía en el Reino Unido con banjo. Y eso se replicó en Suecia. Por el lado de Benny Andersson, hizo parte de una agrupación que se llamaba los Hep Stars, como las estrellas del sombrero. Y todo esto estaba asociado con algo que a mi modo de ver es fascinante dentro de la historia de la evolución del pop sueco, con un sonido que se llama el Schlager. El Schlager es el folk sueco, ¿cierto? Que tiene raíces celtas, que es una música tradicional que se canta en los campos suecos. Si ustedes han visto a un campesino sueco con estos trajes tan particulares escandinavos, con sus instrumentos tan icónicos y particulares, pues esa era la música que se cantaba en los campos suecos. Y eso es lo que hace un poco Benny y Björn antes de formar ABBA, a ser parte de agrupaciones que de alguna manera estaban muy conectadas con la realidad del Reino Unido, con el skiffle, con el rock and roll, pero sobre todo con la Beatlemanía, que de alguna manera es supremamente importante en Suecia. Y no deja de ser realmente también trascendental que un grupo como los Hep Stars, donde estuvo Benny Andersson, pues hayan sido como el equivalente de los Beatles suecos, logrando, por supuesto, notoriedad en listas escandinavas. La música que se hacía en Suecia
popular, tenía cierto impacto, por supuesto, en Noruega, en Dinamarca y en Finlandia en menor rango, ¿cierto? Pero digamos en Noruega el impacto de lo que sucedía en Suecia por razones de cercanía y geográficas, pues era inmediato. Las otras dos personalidades claves en la historia de ABBA son Frida Lindstad y Agneta Falkstong. De pronto la pronunciación de mi sueco no es la ideal, pero vamos a dejarlas como Agneta y Frida. Cada una de ellas también incursionó en la música. Frida nace en Noruega, muy chiquitica, se va a vivir a Estocolmo y desde los 13 o 14 años, por influencia de su casa, empieza a participar en ensambles de música jazz vocal. Por el lado de Agneta, ella desde muy joven tuvo una fascinación por la música vocal británica, especialmente de cantautoras como Lulu y algunas norteamericanas como Connie Francis. Y es la música de Connie Francis y la manera como Connie Francis cantaba que le vuela la mente a Agneta y ella decide emular eso e imita en la sala de su casa, ponía los discos de su papá y decide imitar estas voces británicas y norteamericanas. Agneta, muy joven, empieza a trabajar en un call center de un concesionario que vendía vehículos Volvo en Estocolmo y es así como se le da la posibilidad de incursionar en el mundo de la música porque conoce a un productor discográfico. Y a finales de los años 60, paralelo a las gestas de Benny y de Björn con sus grupos ya mencionados, Agneta saca un disco que logra tener repercusiones importantes en Suecia porque alcanza a tener un número uno con la canción Jag var Sakar de 1968. Yo sé que te voy a amar, más o menos traduce esto. Ustedes pueden revisar el disco donde se ve una joven Agneta de 18, 19 años, sentada como una especie de prado, mirando hacia la cámara, y pues uno escucha la música digamos, de los antecedentes de ABBA, y uno se da cuenta que hay como unas necesidades de vincular la parte vocal a lo tradicional sueco, que eso me parece muy valioso. Cantar, por supuesto, en sueco. Y cantar en sueco, pues tiene unas limitaciones de impacto geográfico, porque evidentemente la música de Agneta en sueco, pues no iba a trascender más allá de Dinamarca o Noruega, países donde el sueco, aunque son idiomas diferentes, pues se entienden en algunos casos puntuales. Sobre todo los daneses entienden muy bien a los suecos y los suecos a los daneses. Con los noruegos la cosa es un poquito más complicada. Sin embargo, aquí, digamos, las piezas empiezan a engranar para que las cuatro partes se unan. ¿Y en qué momento las cuatro partes se unen? Hay un antecedente y es que Benny Björn, por temas asociados a su actividad musical, se conocían, se veían, hacían partes de programas de televisión, se encontraban en las emisoras y esa admiración propia los llevó a tener una iniciativa de crear un disco en 1970 que se llamó Lika, donde ustedes van a encontrar una primera versión de una canción que luego será muy importante para la historia de ABBA, que es People Need Love. De esas presentaciones en la televisión sueca, Björn conoce a Agneta y se enamoran profundamente. Previamente, por esos mismos días, Benny ya sabía de Frida, porque también Frida participaba del showbiz sueco. Benny empieza a salir con Frida, Björn empieza a salir con Agneta y como que las piezas se van configurando para que los cuatro finalmente lograran grabar una canción como un proyecto que se conoció como Benny, Björn, Agneta y Frida. Esto sucede en 1972. Ellos toman una primera versión de People Need Love grabada por Björn y Benny y deciden incorporarle voces femeninas a esa canción. Esa canción es el origen del proyecto, prácticamente es el embrión que dará el nacimiento a la historia de ABBA en 1973. Y aquí aparece la figura de un personaje que es muy importante, que es Stig Anderson.
que es un productor discográfico que conocía a Benny y a Bjorn, que se da cuenta de lo que ellos están haciendo y les dice, yo los voy a apoyar. Y en los estudios Melodian de Estocolmo deciden empezar a grabar canciones para lo que podría ser un proyecto de los cuatro. Para que los artistas en Suecia pudieran despegar de una manera, digamos, más trascendental e impactante en el mundo de la música, por lo menos a nivel continental, se les daba la posibilidad de participar en un festival que se llamaba el Melodien Festivalen. Ese festival elegía al ganador que participaría en nombre de Suecia como representante de Eurovisión. Eurovisión, que es el Festival de la Canción Popular Europea, es muy importante, tan importante como Sanremo o mucho más. Lo que pasa con Eurovisión es que muchas veces da la sensación de que los ganadores de Eurovisión se quedan como en una anécdota y no pasa mucho más. ABBA presenta la canción Ring Ring para el concurso de este festival de Suecia para ser llevado a Eurovisión en el año 73, cuando ya tenían todo el material listo para su primer disco, que se conoció como Ring Ring y que apareció en octubre del año 73. De ese People Need Love y de los buenos resultados que ven Benny y Bjorn al darse cuenta de que estas dos voces van a aportar muchísimo a su música, pues se da la posibilidad de tener un contrato con una discográfica y de grabar un primer disco. Pero para ellos era importante que una de estas canciones lograra tener la visibilidad en Eurovisión. Y la canción que le da el nombre a este disco, que es el primer disco de ABBA, se elige para participar en el festival previo a Eurovisión, pero no queda. Entonces, finalmente, hay como cierto nivel de frustración de parte de ellos y finalmente deciden lanzar el disco. ¿Qué pasa con este disco en términos prácticos? Absolutamente nada más allá de Escandinavia. Pero ellos muy inteligentemente se dan cuenta de que tienen que cantar en inglés. Y eso es un proceso que viene desde el disco colaborativo entre Benny y Bjorn del año 70 hasta la llegada de estas dos damas, Agnita y Frida. Y ellos sabían que si ellos esperaban trascender, tenían que empezar a cantar en inglés, que es un poco lo que le pasa a agrupaciones como los Scorpions de Alemania. Parte del impacto de los Scorpions alemanes es haber establecido el idioma inglés como el idioma para cantar su música. Lo mismo como pasó con muchas agrupaciones alemanas como Can o, por ejemplo, agrupaciones como Alphaville, que si no hubiesen cantado en inglés no hubiera pasado nada con ellos. ¿Por qué? Porque para que la rueda se empiece a mover, ellos tenían que impactar primero en Inglaterra y de ahí dar el salto a los Estados Unidos, si lo que se buscaba era trascender. En el año 74, y a pesar de que People Need Love y Ring Ring, que son como las canciones icónicas de este disco debut de ABBA, que además tiene una canción que se llama Another Town, Another Train, es un disco que si uno lo oye, es un disco que le falta fuerza, pero que por ahí uno va viendo los ingredientes de ABBA que van a ser fundamentales para lo que viene a suceder a continuación. Al año siguiente pasa algo muy interesante y eso es bien relevante tenerlo en cuenta en los procesos creativos, y es que en 1973-1974 el ritmo de moda, por lo menos en Inglaterra, lo que más fuerte estaba era el glam rock. Pensemos en Mark Bolan, en David Bowie, en T-Rex y en Wizard. Benny y Bjorn y Agnita y Frida estaban muy enterados de la actualidad del rock británico y tenían la posibilidad de ver en Escandinavia el programa Top of the Pops. Y en un momento dado estaban viendo una presentación de la agrupación Wizard. Wizard es una agrupación que la formó el señor Roy Wood, célebre cantante y guitarrista, que había hecho parte de la agrupación The Move y fue el fundador de la Electric Light Orchestra con Jeff Lynne. Electric Light Orchestra es una agrupación muy importante británica que fue ampliamente reconocida en el mundo gracias a éxitos como Mr. Blue Sky, Last Train to London, Sweet Talking Woman, entre otras. ¿Ok? La agrupación Wizard se dejó impregnar por la onda del glam rock y ellos escuchan una presentación de Sweet See My Baby Jive de Wizard y
a Benny la melodía de la canción le queda sonando y ese es el origen de un tema que será fundamental para la historia de ABBA, que es Waterloo, que no solamente Waterloo es el nombre del segundo álbum de ABBA lanzado en 1974, sino es la canción que gana el Melody Festival en Suecia y que les permite a ellos ir en 1974 a Brighton, en Inglaterra, a participar en nombre de Suecia en el Festival Eurovisión. ¿Y qué sucede? ABBA se gana Eurovisión con la canción Waterloo. Waterloo, pues por el impacto de Eurovisión, alcanza a sonar por toda Europa y les permite a ellos pues armar 11 canciones que fueron dando forma a este disco. Este es un disco que si uno revisa pues las canciones que trae, además de Waterloo, tiene una canción que se llama King Kong Song, que uno dice, hombre, los coros de las canciones de ABBA en ese momento, hacer como dabba dabba dubbi dub, no, era un poco extraño, pero era lo que ellos hacían. Aquí tienen una canción que se llama Hasta Mañana, que empieza a ser interesante notar cómo los guiños con el español empiezan a aparecer en la música de ABBA. Fernando, Hasta Mañana, Chiquitita. Y de hecho, ABBA, pues, tiene varias canciones que luego cantaron en español. Hay una conexión con España porque es un lugar habitual de vacaciones para los suecos, para los noruegos, para los ingleses, sobre todo Palma de Mallorca y demás, y Tenerife es un sitio habitual para los escandinavos para huir del frío del invierno y pues había como ciertas conexiones con el idioma español. Honey Honey es otra de las canciones interesantes que aparecen acá, que si ustedes vieron la película Mamma Mía, pues hay muchas de estas canciones aparecen reinterpretadas ahí. Si uno revisa en perspectiva, en 1974, para la historia del pop, ¿qué pasa con el segundo disco de ABBA? Nada. No pasa nada porque no impactan en Inglaterra. Y yo creo que para Benny y para Bjorn, ver que ganan Eurovisión, que su canción Waterloo suena, que alcanza a sonar evidentemente en el Reino Unido y alcanza a tener cierta notoriedad, pero para ellos, digamos, el verdadero reto era, bueno, ganamos Eurovisión y de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Porque, ¿qué sucede? Muchos artistas como The Brotherhood of Man de Inglaterra que ganan Eurovisión, después, con el paso de los años, no pasa absolutamente nada con ellos. Y en ese proceso de búsqueda, ellos entienden que tenían que pegar en Inglaterra, pero que también tenían que llegar a los Estados Unidos. Los dos primeros discos de ABBA, aunque alcanzan a tener buena rotación europea, en los Estados Unidos no pasa absolutamente nada. Y aquí viene la historia que a mi modo de ver es fundamental para la historia de ABBA y es con su tercer disco, simplemente conocido como ABBA. Y este es un disco supremamente importante porque en este disco, además de SOS, viene la canción Mamma Mía. Y la canción Mamma Mía parte las aguas de ABBA nuevamente en dos. Así como Waterloo es un rompeaguas, Mamma Mía es casi como el equivalente a abrir completamente un océano, perdón, para que ABBA cruzara desde el Mar del Norte hacia los Estados Unidos sin ningún inconveniente. ¿Cuál es el secreto de la canción Mamma Mía? La manera como fue compuesta, el rol que tienen ambas mujeres en la interpretación vocal y en la armonía, porque pocas veces en la historia de la música popular hemos visto que dos mujeres al unísono llevan la voz líder de un grupo, como sucedía con Agnita y con Frida. Mamma Mía adicionalmente tiene una cosa que es muy interesante y es que si ustedes revisan el coro de la canción, todos los instrumentos desaparecen y solamente el piano queda marcando el ritmo para que ambas voces marquen el coro y luego vuelva y aparezca todo nuevamente para rellenar el sonido. Hay otra cosa fundamental acá y es que ellos utilizan la técnica de The Wall of Sound de Phil Spector, utilizada en álbumes de los Beatles, en álbumes de Leonard Cohen, para utilizar esa famosa técnica para darle más cuerpo a su música. Porque
la música de ABBA en sus dos primeros discos, uno sentía que algo le faltaba, ¿no? Como que eran unas bonitas baladas pop, pero no, pero no, pero no, pero no, 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 no estaban despegando. Y a mi modo de ver, por eso Mamma Mía es una canción que es fundamental en el proceso de consolidación de ABBA, sobre todo porque la canción logra pegar en Inglaterra, logra sonar fuerte en Inglaterra. Y pegar en Inglaterra significa transitar por el Reino Unido, ir al Reino Unido, promocionar el disco, y esto es fundamental en ese proceso. Si revisamos en este disco, tercer disco de ABBA de 1975, tenemos además acá Mamma Mía, Hey Hey Helen, SOS, Man in the Middle, I Do, I Do, I Do, que también es de las icónicas que aparecen en, eh, en la película Mamma Mía. Esta es una edición deluxe del álbum, que adicionalmente pues tiene una presentación en Australia, que es bien interesante tenerla en cuenta para los gomosos y a los que les interese un poco la historia de ABBA. ¿Qué más está pasando dentro del mundo de ABBA, además de la manera como componen Mamma Mía? La estética. Empiezan a utilizar un vestuario que es diseñado con una intención, es decir, empiezan a comportarse como una multinacional del rock, como los Rolling Stones o como Led Zeppelin, una imagen, unos atuendos, una marca, dejan de ser un grupo más de Suecia para ya empezar a comportarse como una entidad con mucha más fuerza, inicialmente en Europa, muy importante pegar en el Reino Unido, porque del Reino Unido van a dar el salto hacia los Estados Unidos. Basta con revisar cuántas versiones tienen los discos de ABBA editadas en el mundo. De su primer disco se hicieron 62 ediciones a lo largo del tiempo, pero el primer impacto fueron muy pocas. Del segundo disco tenemos 179 y ya de su tercer disco, Mamma Mía, tenemos registradas cerca de 210 ediciones. Ya se empieza a comercializar la música de ABBA en Australia, en Japón, en Indonesia y por supuesto en Sudamérica y en Centroamérica y en Norteamérica, en México principalmente y en otros países como Costa Rica, como Panamá, como Perú, Venezuela y demás. ¿Qué pasa en 1976? El mundo de la música va cambiando y la música disco empieza a aparecer dentro del radar de los grupos. La música disco tuvo un impacto para la historia y el desarrollo del pop, que en un momento dado generó como cierta resistencia por el establishment del rock, que veía la música disco como una cosa ahí como medio invasiva, sin nada de aportes trascendentales, pero Benny y Bjorn, en ese proceso de evolución de la música de ABBA, no son ajenos a darse cuenta que ahí realmente había una gran posibilidad para, digamos, utilizar a su favor al ritmo de moda y finalmente lograr el tan anhelado sueño de pegar en los Estados Unidos, que eso era fundamental para ellos, porque si no, finalmente con la música de ABBA no iba a pasar mayor cosa. Previo al lanzamiento del siguiente álbum de 1976, que es Arrival, ABBA hace una movida estratégica, graban la canción Fernando, que a mi modo de ver, pues Fernando, que a pesar de que aparece como sencillo para este compilado de grandes éxitos, es una canción que genera como cierta resistencia dentro de los fanáticos de ABBA, pero en términos de melodía y armonía es una obra maestra. A mí particularmente la canción Fernando me genera como ciertas, no, como cierta resistencia, no me parece lo más valioso que ha dejado ABBA, pero en términos de composición es muy valiosa. La canción se incluye en este grandes éxitos que se lanza en Inglaterra. Y es un grandes éxitos que es muy importante para ABBA porque le empieza a abrir el camino del resto del planeta, porque acá, además de Fernando, tenemos SOS y Mamma Mía. Y hay una cosa que es bien interesante, y es que ellos se muestran acá en el librillo, si ustedes los ven, a ambos en pareja. Y acá empieza una novela para los medios que es interesantísima.
cuando ya el mundo empieza a darse cuenta que ABBA es un grupo que está conformado por dos matrimonios, ¿cierto? Pues aquí hay un componente romántico interesante y Benny y Frida y Björn y Agnita deciden mostrarse en el cuadernillo. Esto salió en LP, entonces imagínense, esta es la versión en CD que salió por allá en el 2006, pero imagínense esto en un formato grande en LP, pues estas dos fotos se ven realmente muy, muy bien. Ahí podemos ver acá a este lado a Bjorn con Agnita y acá a Frida y a Benny, ¿cierto? Y eso no deja de ser, son pequeños detalles que empiezan a generar cierta empatía en la audiencia y esa empatía tiene, digamos, su momento más impactante e importante dentro del desarrollo de esta historia, de este cuento de hadas llamado ABBA, cuando se lanza el disco Arrival, que además tuvo edición colombiana, y acá se incluye, perdón, la icónica Dancing Queen. ¿Y por qué Dancing Queen es importante para la historia de ABBA? Porque finalmente es una canción que entra dentro del espectro de la música disco, que finalmente es una canción que logra sonar con fuerza en toda Europa, en el Reino Unido, pero es número uno en Billboard. Y cuando Dancing Queen es número uno en Billboard, quiere decir que de aquí para allá todo el planeta va a escuchar Dancing Queen, porque Billboard es el que manda la parada de lo que se oye en todo el planeta. Antes de que Dancing Queen fuera número uno, pues algunas canciones de ABBA habían alcanzado a entrar tímidamente al top 20 o al top 30 en Billboard, pero cuando una canción es número uno del listado de éxitos más importante del planeta, a partir de acá la historia empieza a tomar otras dimensiones. ¿Y qué dimensiones empieza a tomar la historia para ABBA? Dinero, fama, asedio de la prensa, admiración y respeto por hombres y mujeres de todas las edades, porque la conexión emocional de la música de ABBA no solamente era entre los jóvenes que iban a las discotecas a bailar música disco, sino es para un público mucho más amplio. Y eso fue en todo lado. En Colombia la música de ABBA sonó mucho en las emisoras dedicadas a la difusión del pop y el rock a mediados de los años 70, como Radio 15 o emisoras El Dorado o Radio Cordillera. Toda esa música sonaba muy bien acá, con alguna resistencia, porque entonces, ¿qué empieza a suceder? Hay como una especie como de duelo entre la música de los Bee Gees y la música de ABBA, ¿no? Y a ABBA le empieza a pesar que los comparen con los Bee Gees. Los Bee Gees británicos, que hacia 1976, 77, 78, venían de dejar una seguidilla de discos muy buenos. Y aquí ya, en el mundo del pop, canciones como Jive Talking o More Than a Woman o Night Fever estaban empezando a abrir ese camino con todo lo que va a pasar años más tarde con la banda sonora de Saturday Night Fever, pero particularmente Jive Talking, que es como 76, 77, empieza a mostrar hacia dónde muchos de los grupos icónicos estaban mirando sus posibilidades de hacer música. Este disco Arrival es muy importante dentro de la discografía de ABBA. Aquí tenemos When I Kiss the Teacher, por supuesto Dancing Queen y Money, 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 que es una canción que ellos escriben como para retratar eso que estaba empezando a suceder en sus vidas. Empieza a llegar mucho dinero, mucha fama. Aquí tenemos Knowing Me, Knowing You, que es otra de las canciones que alcanza a llegar alto en listas. Y esta edición, que es una edición, digamos, Digipack de 2010 aproximadamente, incluye como bonus track Fernando, que originalmente se lanzó acá para el Greatest Hits, que se convierte en uno de los discos más vendidos de ABBA, por lo menos en el Reino Unido. Entonces, de aquí en adelante, para ABBA, pues todo es prácticamente ganancia. Ya es un grupo que ha encontrado su sonido, que las dos mujeres tienen un rol fundamental dentro del desarrollo de la música de ABBA, porque eh, adicionalmente se involucran de lleno en procesos de composición, o sea, no son un accesorio llamativo, ¿cierto? Sino son dos mujeres con dos capaces de interpretación vocal realmente importante. Uno nota que a lo largo de la historia de ABBA no todo era luna de miel y uno empieza a notar que hay una Agnita que se ve un poco más tímida, más reservada, más metódica, que una Frida más
con ganas de visibilidad. Y hay un libro que a mi modo de ver es muy bueno, que vale la pena que lo tengan en cuenta, que se llama The Name of the Game, escrito por Tony Calder, Colin Irwin, con la participación de Andrew Lou Goldham. Y es un libro en donde hay mucha información, a mi modo de ver, rosa, mucho chisme, que ayuda a entender un poco cómo era ese tras bambalinas de un grupo que aparece en Estocolmo sin muchas posibilidades de trascender y en 1977, perdón, está en boca de todo el planeta por cuenta de Dancing Queen, ¿no? Ese inicio de esa canción con ese piano, ¿cierto? Y el estribillo inicial de Friday Night, ¿cierto? Como invocando a un estado de ánimo chévere, ¿no? Es viernes en la noche y tenemos ganas de bailar, ¿cierto? Y las luces están bajas para ponernos en modo de fiesta. Este es un libro muy interesante, creo que a mi modo de ver de los libros que hay sobre ABBA es muy completo. En 1977, ABBA bueno, hay una cosa que es muy interesante en los procesos creativos y es que pues los músicos de ABBA empiezan a hacer, los llaman, no sé, Paul McCartney, los propios músicos de los Rolling Stones empiezan a tener contacto con ellos, artistas muy reconocidos, y ellos empiezan a escuchar lo que está sucediendo con George McCrae, con Stevie Wonder, con el soul, con el funk, se empiezan a dar cuenta hacia dónde va la música, no en vano. Si ustedes escuchan la batería de Dancing Queen, tiene como algunos guiños a Superstition de Stevie Wonder. Y no en vano, digamos, tiene sentido, ¿no? Es como ese funk, ese soul que estaba de moda en ese momento. Ellos viajan a los Barbados, se encuentran con Paul McCartney, tienen algún tipo de contacto con él, establecen una cabaña a las afueras de Estocolmo como sitio para componer canciones. Es un espacio necesario para inspirarse y se les da la posibilidad de tener sus propios estudios de grabación, que a partir del año 77, 78 en adelante es utilizado por artistas como Genesis y Led Zeppelin para grabar parte de sus discos icónicos. Entonces, ya ABBA no solamente es una gran entidad de componer grandes canciones pop, sino que adicionalmente en temas de ingeniería de sonido están muy avanzados. En 1977 llega el quinto álbum de ABBA, ¿cierto? Que este es un disco que es muy importante dentro del proceso de consolidación, de reivindicar y de refrendar lo hecho con Dancing Queen, donde encontramos temas icónicos, perdón, como Take a Chance on Me, The Name of the Game, y por supuesto la canción que le da nombre a esta charla, Thank You for the Music, que se convierte en una canción vitoreada, cantada por generaciones y generaciones enteras. Este disco le permite a ABBA girar por otras partes del planeta que antes ellos no se hubieran imaginado, como Japón y Australia. Y aquí la historia para ABBA cambia un poquito porque esta novela perfecta, con casi final feliz, empieza a tornarse un poquito amarga. Cuando ellos se embarcan en la gira australiana, ellos empiezan a darse cuenta, ok, nuestra música es importante en Europa, nuestra música es importante en el Reino Unido, nuestra música suena en Estados Unidos, pero cuando ellos llegan a Australia, es el equivalente a como cuando los Beatles llegaron a los Estados Unidos en febrero del 64. Hordas de miles y miles de personas, gente de 6, 7, 8 niños de 9, 10, 8, 10 años, adolescentes, adultos, histéricos, eufóricos por tener contacto con ABBA. Y a Polar Music y al management de ABBA se les ocurre que es un buen momento de hacer una película para retratar absolutamente toda esta histeria y todo este impacto que tiene ABBA dentro de la historia del pop mundial. Y aquí aparece ABBA The Movie. Y en ABBA The Movie ustedes se van a dar cuenta que es una película divertida, tiene como algunos guiños como en la forma como se hizo de Hard Day's Night, que combina como imágenes reales y guión, ¿cierto? Pero en las imágenes que son reales, o sea, las imágenes que hacen parte de todo el proceso de documentar la llegada del grupo a Australia para presentar ABBA, The Album, ¿cierto? Encontramos a una Agnita que ya empieza a sentirse abrumada por la fama. Y en la rueda de prensa, cuando ellos llegan a Sydney,
una de las preguntas que le hacen en la rueda de prensa es, ¿qué se siente ser galardonada en Europa por tener la mejor cola de Europa? Le preguntan a Agnita y entonces pues ella como que se incomoda y dice, no tengo ni idea porque no me la he visto, ¿no? Y ahí hay como una cosa que empieza a ser incómoda porque empiezan a marcar a Agnita como un símbolo sexual y en vez de alabar y rendirse a los pies por su interpretación vocal, lo que importa es la cola de Agnita. Y eso le empieza a generar a ella cierto malestar y ya la cosa se empieza a centrar es hacia ella, hacia su figura. Basta con ver los atuendos que utilizan en las presentaciones en Australia, donde tanto Frida como Agnita pues dejan ver que son mujeres hermosísimas con cuerpos armónicos, cuerpos muy bonitos, ¿cierto? Y todo el tiempo las cámaras están yéndose hacia los cuerpos, hacia los cuerpos, hacia los cuerpos, a destacar la belleza de ellas y no realmente lo que importa acá, que es la música. Y eso empieza a generar algunos inconvenientes en la relación de Bjorn con Agnita. Agnita empieza a sufrir de miedo a volar, empieza a sentirse incómoda. En un momento dado ella dice que no sabe si está en Estocolmo o en Oslo o en Copenhague o en Londres o en Birmingham o en Nueva York. Pierde la noción del tiempo, pierde la noción del espacio, quiere estar con su hijo, quiere dedicarse de lleno a su hijo y en un momento dado dice, tenemos ya tanto dinero que esto se está desvirtuando y se está yendo como hacia otro lado. Sin embargo, ellos logran como mantener a flote las relaciones del grupo y viene todo el proceso de grabación del álbum Voulez-Vous que aparece en el verano del año 79. Este es un disco muy importante para la historia de ABBA porque entre otras trae I Have a Dream, Summer Night City, Gimme, 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 que Madonna hizo un cover maravilloso de esa canción, y Chiquitita. Chiquitita, que es una canción que la utiliza la UNICEF para una campaña de protección de menores en todo el mundo. Entonces, Chiquitita es una canción que se vuelve trascendental en todo el planeta, que no llega a ser número uno en los Estados Unidos, creo que es top 5, pero que en el resto del mundo es número uno. Acá en Colombia, Chiquitita sonó hasta el cansancio. Y en el punto en el que sale este álbum Voulez-Vous, ya Agnita está absolutamente cansada de toda la dinámica de ABBA y empieza el proceso de separación con Bjorn. Y cuando empieza el proceso de separación con Bjorn, pues la prensa sensacionalista británica, sueca, gringa, asociada a este entorno de la música, empieza a hacer eco del chisme, del tema de las relaciones sentimentales y no lo que realmente importa de un álbum realmente maravilloso como es este álbum Voulez-Vous. Y todo el tiempo, pues es noticias relacionadas con la ruptura de Bjorn con Agnita y hay como un desencanto del público seguidor de ABBA por la ruptura de ellos, porque es como si se hubieran sentido traicionados cuando ellos dos decidieron no continuar con su matrimonio. El grupo tenía una serie de contratos no solamente en Suecia, sino en todo el mundo, para seguir produciendo discos, y ellos de una manera que me parece muy polite, muy nórdica, logran establecer como unos límites entre lo afectivo, lo personal y lo profesional. Y Agnita se comporta como toda una dama, como toda una profesional, y ellos estaban en el proceso de grabación de lo que sería su disco más exitoso en toda su carrera, porque fue número uno en el Reino Unido por la cantidad de canciones que pegaron en listas británicas y en Estados Unidos, y porque además, a mi modo de ver, tiene la canción más impactante relacionada con una ruptura sentimental. Uno puede escuchar de rupturas sentimentales, hay muchísimas canciones buenas de Bob Dylan, de Leonard Cohen, de Stevie Wonder, de Phil Collins, ni se diga, pero The Winner Takes It All, que aparece en el Super Trooper de 1980, es por excelencia la canción más impactante de una ruptura sentimental. Es una canción que la escribe Bjorn en medio de ese proceso de separación con Agnita y finalmente él se la muestra y cuando Agnita lee la letra de esa canción no tiene otra reacción sino lágrimas, lágrimas, lágrimas de dolor por la frustración de que su matrimonio después de 9 años de estar juntos no tiene un final feliz y ella decide interpretarla. Y ABBA, desde los días de Dancing Queen,
dejan que registren las sesiones de grabación, es normal, ellos digamos que para la historia de la música, todo ese tipo de material luego se vuelve importante, pero dicen, esto no quedó registrado, que cuando Agnita hace la toma que queda registrada para el álbum de The Winner Takes It All, dicen que lloró, y lloró mucho, como lo hizo David Bowie cuando interpretó el tema 5 Years en los días de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Entonces, este es como el cierre perfecto, a mi modo de ver, para la historia de ABBA, con un disco que además de la canción Super Trooper, acá tenemos por supuesto The Winner Takes It All y tenemos Lay All Your Love on Me, que además fue reinterpretada por la agrupación Erasure años más tarde, como parte de un disco homenaje que hace esta agrupación británica al legado de ABBA. Hasta acá digamos que la historia que nos va dejando, un grupo que empieza a dejar una huella más allá de los números, más allá de lo cuantitativo, hay un aspecto cualitativo que es determinante dentro del legado de ABBA. Y yo creo que cuando uno quiere sacar dentro de la historia de ABBA los números o las canciones que fueron exitosas en listas, porque finalmente eso es una anécdota más dentro de la historia de un grupo, y uno quiere decir, bueno, pero en términos musicales, además, ABBA, ¿qué nos dejó? Pues el último álbum en estudio de ABBA, The Visitors, lanzado en 1981, ha sido considerado por muchos músicos, entre ellos Steven Wilson de Porcupine Tree, como una lección magistral de cómo es hacer una gran canción de pop sin estar esperando que esta canción llegara a lo más alto en listas. Y basta con escuchar Head Over Heels o el tema The Day Before You Came, que ha sido estudiada, analizada por músicos, por productores, como una obra maestra de la ingeniería y de la producción musical. Acá, pues en este disco, que tiene además el tema One of Us, que alcanzó a sonar un poquito en la radio, When All Is Said and Done, que aparece en la banda sonora de Mamma Mía, pues este es un disco que a mi modo de ver en términos musicales es el cierre perfecto para la historia de ABBA. ABBA no podía seguirse sosteniendo como un grupo por las diferencias de sus parejas. Freddie y Benny también se separaron y eso pues de alguna manera determinó que el grupo no podría seguir existiendo a lo largo del tiempo. En diciembre del 82, en una presentación en la televisión británica, se tiene documentado que es la última vez que ABBA se presenta públicamente como parte de la promoción de este disco de Visitors, y a partir de acá pues arranca todo el tema de carreras en solitario, de proyectos en solitario, con algunos buenos logros, a mi modo de ver, como fue el tema I Know There Is Something Going On de Frida, que fue éxito en 1982, y por supuesto en el caso de Agnita, de su disco de 1983, Wrap Your Arms Around Me, la canción de Hit Is On alcanzó a sonar en la radio británica. Pero cuando uno revisa los proyectos en solitario, tanto de Frida como de Agnita, Benny y Bjorn deciden seguir haciendo música, particularmente con un proyecto que se conoció como The Chess, que fue una ópera que estuvo liderada por Tim Rice, que hizo parte pues, de todo el tema pues, de la producción y de la creación de Jesucristo Superestrella, pero digamos que no deja de sorprender que ellos cuatro, sin ABBA, en términos de trascendencia, de impacto, de legado, la verdad es que no pasó mayor cosa, a pesar de que Frida y Agnita alcanzaron a tener éxitos de mediana factura en listas británicas y norteamericanas. Agnita publicó varios álbumes a lo largo de su carrera. Si mal no estoy, tiene como 6 o 7 álbumes en solitario post-ABBA, ¿cierto? Algunos en donde canta nuevamente en sueco, la mayoría cantando en inglés, y Frida no fue la excepción. De hecho, el caso de I Know There Is Something Going On es una canción que fue producida por Phil Collins. Entonces, fíjense que las grandes estrellas del planeta se fijan, por supuesto, en el talento de estos músicos. Sin embargo, es una historia que a mi modo de ver tiene como un final extraño porque nunca se hizo público ni oficial que ABBA se estaba disolviendo,
que no iba más. Simplemente sacaron el disco, se presentaron en Inglaterra y no se supo más de ellos. Pero nunca hubo una declaración oficial como el caso de los Beatles, como salió en la prensa británica, los Beatles se separan. Led Zeppelin no va más porque se murió el baterista. Peter Gabriel deja Genesis. No, en el caso de ABBA nunca hubo una declaración oficial. Y finalmente, pues a lo largo de los años hubo algunos encuentros, algunas iniciativas para reunirse, pero el legado de ABBA se ha mantenido vivo a través de libros, como este que les estaba mostrando, a través de películas como ABBA The Movie, ¿cierto? Conciertos, giras muy importantes como este de Japón, que es un muy buen documento, su discografía y discos de éxitos que fueron apareciendo en el mundo, como este ABBA Gold, que es muy importante, que es uno de los discos más vendidos de grandes éxitos en la historia del Reino Unido, con el Greatest Hits de Queen, el More Gold, que es la continuidad de este, donde vienen pues las icónicas de siempre, Dancing Queen, Mamma Mia, SOS y demás, y luego un Number Ones, que aparece como en el 2006, como para cerrar como todo el periplo. Entonces, pues esta es la historia de ABBA, que en el año 2016 ellos se reúnen nuevamente en Inglaterra para un acto benéfico. Ben y Bjorn son parte fundamental de la obra de teatro que se presenta en Nueva York, en Broadway, que da origen a la película, que tiene un score completamente nuevo y reinterpretado por actores. Si ustedes recuerdan la película con esa maravillosa interpretación de Meryl Streep. Esta es una película que pasa lo mismo que la música de ABBA. Es una película que ha trascendido en los años de los años de los años y uno sigue viendo la película Mamma Mía, que la dan y la dan y la dan en los canales de película de la televisión por cable. Yo tuve la fortuna de ver la obra de teatro en Nueva York. Es absolutamente maravillosa. Emociona hasta más no poder, porque la música de ABBA hace parte de la banda sonora de nuestras vidas. Yo tengo 42 años, yo llegué a la música de ABBA gracias a mi papá, o sea, yo no escuché la música de ABBA cuando salió por la edad que tengo, pero gracias a que mi papá era fanático de ABBA, escuché la música de ABBA acá en la casa. Acá teníamos The Magic of ABBA en LP y Voulez-Vous en LP y varios de los discos en LP, y por supuesto cuando mi papá por allá en el 90 y pico, 91, 92, compra este disco, este es uno de los primeros CDs que tenemos acá en casa, pues evidentemente yo me engancho a la música de ABBA y me enamoro profundamente de la música de ABBA y decido convertirme en un gran estudioso, conocedor de una de las bandas más importantes y trascendentales de la historia del pop. 4 músicos excepcionales, visionarios, que le enseñaron al mundo del pop cómo construir grandes canciones desde Suecia para todo el mundo, logrando eso que los ingleses tienen una palabra que a mi modo de ver es fabulosa, que es el timelessness, que sea atemporal, que trascienda y que se sostenga en el tiempo. Y eso a ABBA no se lo puede quitar absolutamente nadie. Mi nombre es Jacobo Selnick, a la Embajada de Suecia. Muchísimas gracias por esta invitación.